Porque mi papá tenía también ese concepto de que él también había vivido en escuelas privadas por mi abuelo, y ahorita te platico por qué, y decía, o sea, mi papá y a la fecha, me lo dijo hace 8 días, me dijo, yo con tu abuelo pues andaba de una escuela en otra y en otra y en otra, porque cambiaban mucho como de casa. Uh-huh. Y decía, yo veía que además mi papá pagaba y me aceptaban. O sea, sí, estamos a medio curso, a medio ciclo, ¿verdad? Sí, bienvenido. Entonces, ese como que fue un mal concepto para él desde ahí, ¿no? De que nada más pagas, te aceptan. Sí, un día escuché, ahorita me acordé mucho en ese despacho, una chamaquita de la UP, está diciendo, no, es que todos son unos mugrosos, así, criticando a los de la UNAM. Y yo fíjate, ese día me estaba preparando un café. Y yo en ese entonces, yo no me acuerdo si traía carro ya, no me acuerdo. No, todavía no traía carro. Y el carro lo compramos porque yo trabajaba en Santa Fe, en Cargill de México, y luego a CEU, y luego al aeropuerto, que es por donde viven mis papás. Entonces eran unos trayectos así de muerte, ¿eh? Y sacamos el carro, y ahorita te digo la dinámica de cómo compré mi primer carro. Y ya, total. Y escuché que decía, es que son unos mugrosos y unos tontos. Y yo dije, a ver, se llama Vania. Fíjate, nunca se me ha olvidado su nombre. Y digo, ¿qué crees? Yo soy de Luna. Y trabajo en el mismo nivel que tú, fíjate. Entonces, ¿me puedes decir el premio Nobel de Literatura de este año? A retar. O sea, a retar, ¿no? Y obviamente pregunté algo que yo sabía, ¿no? Porque si no, vas aquí quemada. Y no, Alicia, es que tú eres diferente. ¿Y sabes qué me dijo? Es que tú eres alta, delgada. Y yo, o sea, por la apariencia. ¿qué? Dije, ¿así piensan todos los de tu escuela? No, tenía un amigo que estaba en Philips y me dijo, no, sí quiero entrar a Colgate, pero sí, está bien castigado el sueldo. ¿Y qué van diciendo? Uno de mis líderes. Pues sí, es que ¿quién va a querer ese sueldo? Algo así se aventó y yo ganaba eso. Uh-huh. Dije, sí, tienes mucha razón. ¿Quién va a querer mi sueldo? ¿Verdad? En ese momento me metí a OCC uh-huh. y empecé a mandar currículums. Y a los 2 días me hablaron de General Motors. Era el doble de lo que ganaba. Bienvenidos a Hablemos Franco. En esta ocasión recibimos a Alicia Chávez Peña. Alicia es contadora pública por la UNAM y experta en temas fiscales. Se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex CDMX, presidenta de Finanzas del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC, speaker y conferencista en temas financieros, y ha colaborado en el sector privado en empresas como Cargill de México, Grupo Posadas, Grupo Gondi, Colgate, Palmolive, General Motors, y actualmente es socia de la consultoría financiera Asesores Senior. Acompaña a Francisco Villagrán y Alicia en esta charla. No te olvides de suscribirte y darle like. Esperamos te guste. Hola amigos, bienvenidos a Hablemos Franco nuevamente. Después de una pausa de algunas semanas, regresamos con todo el entusiasmo del mundo y con una invitada de lujo. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de darle clic al botón de suscribirse, a la campanita, y a compartir este video si creen que vale la pena. En esta ocasión nos acompaña Alicia Chávez. Alicia, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Yo sé que eres una rockstar de las cámaras, de las redes sociales, entonces la verdad es que no me costó mucho trabajo convencerte, porque te encanta me gusta compartir esto de las redes. Sí. Pues muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar, ¿así te parece? Que empezamos a charlar. Esto es lo que, como te lo dije, es una charla, ¿no? Sí, es una charla de cuates. Yo a Alicia tengo realmente muy poco de conocerla, o sea, lo que va de este año, por ahí por febrero o marzo, la conocí y también es open-minder. Sí. Y un poco para darle la mezcla a este programa, como han venido de todas las profesiones, esta vez Alicia Chávez, como lo escucharon en la introducción, es licenciada en contaduría. Entonces me hacía falta una contadora. ¡Ay! Y una asesora fiscal. Eso me dicen muy a menudo las empresas y los amigos. Pues sí, tienen una configuración especial. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Tú no te dedicas más mucho a temas de contabilidad propiamente, sino ser asesora financiera, más como fiscalista. Es más, eres tan buena que podría ser hasta abogada, ¿no? Sí, de hecho tengo varios amigos que son abogados fiscalistas y yo, mis respetos para todas las profesiones, pero para los abogados fiscalistas pues son los que también me dan cátedra, ¿eh?
Sí, ¿Sí? me dicen. Bueno, pero tú te la pasas en conferencias, Sí, me gusta. en entrevistas de televisión, en podcast. Eso Bueno, no sé. gracias Sí, por no, sí. venir a Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, Alicia, empecemos Dime. por lo básico que es tu familia. Sí. Tú eres hija única. Sí. ¿Qué se siente ser hija única en realidad en estos tiempos modernos? Sí, En muy donde, común. en donde ya. es mucho más común, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un hijo de 6 años, Diego, y no sé si te vayas a quedar ahí, pero pues no lo sé. Pero es mucho más común ya hoy en día Las que familias las pequeñas. familias ya son de un solo hijo, pero hace 41 años. Ya pues, me balconeó aquí con mi edad. no era tan común. No era tan común. De hecho, la generación de mis padres son de esas familias numerosas que, digo, no me los doy, creo que son 7 hermanos, 9 hermanos, porque hubieron hermanos fallecidos de bebecitos. Entonces, yo crecí en una familia muy grande, ¿no? Así era, para mí era un sueño los fines de semana, porque éramos 11 primos, ¿no? Y era realmente, o sea, de verdad me lo haces recordar y me hace sonreír. Porque O sea, no es así de... tuviste hermanos, pero tuviste muchos primos. Sí, yo creo que fue esa cobija, ¿no? Porque yo siempre estaba sola. Y entonces también parte de mi personalidad es como alma vieja. ¿Por qué? Porque siempre me he llevado muy bien con adultos y con adultos mayores. O sea, es impresionante, pero tengo muy buenas amigas adultos mayores, ¿no? Entonces es como también te acostumbras a ser muy propia, a hablar muy correcto, a sentarte a esto está mal puesto, o sea, como son los adultos, desde muy chiquita. Okay. Entonces era así de una mancha en mi vestido, era de no, la vemos, o sea, es una forma de vivir con adultos. Entonces yo no recuerdo, por ejemplo, mi niñez haberme estado así metiendo en la tierra y... Muy propia, muy cuidadosa, muy... Y donde lo llegaba a hacer era los fines de semana con mis primos. Era cuando yo decía, sí se vale ensuciarme, ¿no? O sea, en casa eran reglas, mientras sí, que mi mamá es muy pulcra. En los fines de semana podías romper un poco las reglas con tus primos. Pero ¿sabes qué? Yo decía que tenía como 2, 3 mala suerte porque siempre me pasaba algo malo. Iba el fin de semana y recuerdo mucho que cuando iba un día aventando a mi primo en una avalancha, le frenó el menso, y antes de tiempo, entonces yo le iba aventando y me mete, ya es que son frenos, eran 2 fierros que detenían las llantas y me abrí todo el pie. Entonces era la sangre y todo eso y yo así, y no, bueno, mi mamá cuando se enteró, entonces no me había visto. Entonces siempre me pasaban accidentes, fíjate. Pero era un reflejo de la sobreprotección que yo tenía en la casa. O sea, no sabía medirme. Y era así como muy alocada. Pues estuvo bien, ¿no? Porque finalmente allá con tus primos los fines de semana viviste una niñez normal y saliste al mundo fuera de esa caja de cristal. Sí. En casa era totalmente diferente. Mis Barbies eran de siempre estar en las cajas. O sea, invitaba a mis amigas a que las vieran. No véanlas por favor, pero no las toquen. Casi. Me enojaba mucho si les despeinaban el peinado original de que venían de la caja. Era de te la presto, pero déjala igual. Y pues no era muy divertido estar conmigo porque sí era como muy pulcra. Entonces sí tenía como varios. Y es también un reflejo de mi padre y de mi madre. Mi madre es muy pulcra, es una excesiva de la limpieza. Y mi papá no lo es tanto como el general de los hombres, ¿verdad? Entonces, pero mi papá sí es mucho de el vaso debe de estar así. ¿No? O sea, era como... Oye, ¿por qué debe de estar así? Pues porque así debe de estar. Porque es lo correcto, porque si tú mueves el pie, pegas a la mesa y no se derrama. Sí, claro. Era obsesivos con esas cosas. Y su oficina, siempre ha tenido una oficina en la casa de mi abuelo, bueno, sí, como una mini oficina. Y así de donde están los papeles y todo, y el de las cartas para abrir y todo así, perfectamente acomodado. ¿Él qué es de profesión? Licenciado en Relaciones Comerciales, y de ahí mi profesión, porque yo le decía, papá, no sé qué estudiar, primero quería ser así, mi sueño de niña era maestra y doctora, ¿no? Entonces decía mi papá, bueno, pues a ver si quieres 2 profesiones, es muy difícil, no, sí, yo voy a poder. Y entonces todos mis primos querían ser doctores. Y decíamos, vamos a poner el hospital Chávez. O sea, por ejemplo, mi apellido lo traigo
súper mega tatuado en la piel, el Chávez. Y ya después ya todos como que se me fueron dispersando, uno arquitectura, todos somos profesionistas. Y también era como una motivación de que todos terminábamos nuestras carreras, ¿no? Y era como muy padre entrar en el círculo, porque por ejemplo mis tíos, algunos tíos terminaron, otros no. Entonces en esta generación era de todos somos profesionistas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Ya después, ya que no queríamos ser doctores, pues ya dije, bueno, pues entonces, pues ¿qué voy a hacer? Y le decía a mi papá, fíjate que las preguntas que yo le hacía a mi papá eran muy de, ¿qué es lo más? No ocupaba la palabra de qué es lo más rentable, pero que era en dónde puedo encajar más rápido y encontrar mejor empleo. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿y tú qué haces, papá? ¿No? Mi papá se fue empresario desde muy joven. Y cuando le preguntaba de su profesión, siempre mi pregunta fue, fíjate que estoy viendo alguna carrera económica, pero ya cuando me tocaba decidir, digo, pero estoy entre ser administradora o contadora. Y la pregunta clave de mi vida profesional fue que le dije, ¿un administrador puede hacer lo que hace un contador? Y me decía, sí, pero difícilmente. Digo, ¿y un contador lo de un administrador? Dice, sin tema. Un contador encaja casi en todo lugar. Y dije, ahí estamos. Lo más fácil, lo más práctico, lo más rentable. Entonces estudié contaduría de esa forma. Esa fue mi forma de ver en dónde podía encajar en todo, ¿no? Y dónde era más rentable, dónde podía conseguir trabajo. E incluso mi papá me decía, si en algún momento no tienes trabajo, pones aquí, construyes una oficina aquí en la casa y das tus asesorías. Y yo me reía. Y yo le decía, ay, no, ¿a quién va a venir? O sea, que mis tíos. Pongo un cartelito. Un cartel, asesorías contables. Me reía, fíjate. Me reía y le decía, no, papá, qué pena. Y hoy no tienes el localito, pero terminaste siendo una contadora, asesora financiera independiente. Ahorita vamos hacia allá, pero bueno, fíjate cómo no se equivocan del todo, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo que tenía un amigo en la secundaria, que espero que venga aquí al podcast, que es contador. Okay. Y yo me acuerdo que desde niño se ve la personalidad, ¿no? Entonces él sacaba dieces en física, en química, en álgebra, y yo me acuerdo que eran sus numeritos súper bonitos, ordenados, y yo no entendía nada, porque a mí cuando me pusieron números con letras, en álgebra, yo ya no entendía nada, entonces reprobaba como ejote todas esas materias, ¿no? Pero él era muy bueno, muy hábil con los números y dije, va a ser contador. Y sí, terminó siendo un gran contador y es también un asesor fiscal. Oh. Pero de ahí se ve la personalidad, también hijo único. No sé si tenga que ver un poco con el orden, con el cuidado extremo de sus... Hay de todo, pero, hay de todo. Sí, pero... no digo que todos los contadores sean así, pero algo tienen que ver. Sí, creces así. Oye, Alicia, pero platicando contigo, me has comentado que tú tuviste al contrario de lo que muchos aquí han estado aquí, y de mi círculo, digamos, social o de conocidos, que la mayoría siempre han estudiado en escuelas privadas. Tú, toda tu trayectoria académica, desde el kinder hasta la universidad, fue en escuelas públicas. Pero no por un tema de falta de recursos, sino como porque tu papá así lo decidió. Y entonces, platícame un poquito de eso, y si para ti no fue como algo raro, o siempre, como viviste en eso, pues tampoco es que querías ir a otras escuelas. Yo creo que el círculo en donde estaba, todos mis primos iban en escuelas públicas. Realmente mi papá siempre ha sido, y yo creo que siempre será muy, muy familia muégano, e incluso todos en la misma colonia, ¿no? Entonces yo era así de, qué padre. Bueno, al principio era como muy padre porque, mi primo vive en esta cuadra, y el otro a 2, y otro a 3, y así, ¿no? Para mí era muy padre porque fiestas... Y todos coincidían en el parque. Todos, y en la casa de mi abuelo era el punto de reunión. Mi abuelo fue una figura muy, muy bonita, también me dio sentimiento, porque pues nos reunía, ¿no?
Y siempre decían, ay, es que la consentida, mi papá es el primogénito. Mi abuelita estaba detectada de que no podía tener hijos. Uh-huh. Y me cuentan que iba y rezaba y decía, yo quiero un hijo, bla. Y más en esas épocas que era como, ¿no? O sea, de los hombres, ¿no? ¿Cómo no va a tener hijos? Y una familia, y era como una onda muy machista. Y pues mi abuelita, no. Y cuando se da el milagro, pues llega mi papá. Imagínate la adoración, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues ya pudo tener más hijos. Y pues siempre fue, digo, los han de haber amado a todos por igual. Digo, no sé lo que es tener hermanos o más hijos, yo nada más tengo uno. Pero imagino realmente que los quieres igual, ¿no? De maneras diferentes, pero no más ni menos. Pero mi papá fue algo muy, muy deseado. Y pues la primogénita de su primogénito pues era también muy... Entonces eras la consentida. Un poco. De tus abuelos. No sé si de mis abuelos porque fallecen, bueno, a mis abuelitas no las conozco, bueno, ellas sí me conocen a mí, pero yo no me acuerdo, pero nunca sentí un favoritismo de mis abuelos, los varones, abuelos varones, sí conviví ya más grande con ellos, pero no fui como la favorita, ellos eran muy neutrales, pero sí sentía que mi papá era un poquito especial, ¿no? Y sobre todo porque ellos trabajaron juntos como empresarios, mi padre y mi abuelo. Entonces era todos los días verse, todos los días irse juntos, todos los días regresar del trabajo juntos, comer juntos. Todo. Oye, entonces tuvo mucho contacto con tu abuelo. A ver, platícame, tu abuelo paterno, ¿cómo figura en tu vida? Fuerte. Yo nunca fui de estar abrazando mucho, yo no soy mucho de contacto. No es así de, a lo mejor ahora sí, a mis 41 años, pero de chiquita era como, no, era así abrazar y todo, pero no era mucho de contacto, pero era mucho de platicar y de observar y de ver cómo mi abuelo, el otro día estaba platicando con mi papá, ellos tenían una higuera y una granada, son de mis dos frutas favoritas, todo el mundo dice, es el melón, la sandía, ¿no? El mío es la granada y el higo, pero es por esa memoria o recuerdo que traigo, porque eran dos árboles que tenían en la casa de mi abuelo y se caían así las granadas y todo así muy bonito, muy de cuento. Y entonces tengo esos bonitos recuerdos, ¿no? Y a mí la granada la amo y el higo también me encanta, ¿no? Entonces, pero yo creo que también lo asocio mucho a regresar a esa época cuando veía a todos mis primos. A eso te remite. Sí. Y entonces, a lo mejor no es de que me abrazaba mucho o que me platicábamos mucho, no, pero eran esos detalles. Era el entorno que generaba tu abuelo, ¿no? Y ellos tienen un rancho, o tenían, bueno, creo que todavía está en la familia, en Hidalgo, y yo, por ejemplo, mi animal favorito son los caballos, ¿no? Entonces, un día un tío me dice, hija, te quiero hacer un regalo. Y dije, sí, tío. Y me dice... ¿Y tú esperabas una barra, un carro, una muñeca? No, yo estaba grande. Yo decía, un carro, un viaje, ¿no? O sea, ya, me dice, te voy a regalar un caballo. Digo, no, tío, no manches, ¿y en dónde lo voy a poner? Te tengo que venir al rancho. Sí, para que seas escaramuza. Y sí me llamaba la atención. Oye, ¿y sí, están conectados con la charrería? Sí, a mí, al otro día vi un espectacular y ayer... ¿Es que va a ser el Charro Fest? Sí, el 7. Ayer, y dije, te lo digo porque mi abuelo era charro y a mí me encanta la charrería. Amo yo esas fiestas. Pues vamos, sí, y yo quiero inculcarle eso. Mi hijo ya no tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo, bueno, a su bisabuelo, y es su bisabuelo, pues mi papá sí lo conoce, y quiero inculcarle esa pasión. O sea, no a fuerza, porque ya sabes, ¿no? Es así de los papás les gustan los Rolling Stones y el niño así con la playera de los Rolling Stones y dices, no. Entonces, pero algo bonito, algo de ve esto y ahora que viene septiembre es así de, mira qué padre, qué bonito, esto es nuestras raíces. Y yo, ahorita que vi tu caballo, eso es lo que me dejó mi abuelo, eso es lo que me ha dejado la familia Chávez, apoyo de la familia, hermandad, felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito de mi abuelo. Bueno, pues entonces, realmente, aunque eres hija única, no tienes el perfil de una hija única porque conviviste mucho con tus primos. Pero bueno, oye, y después, retomando un poco del tema de la educación pública, me decías que ahora
tú también un poco eres de ese, como de ¿Idea? ese, Sí. de ese perfil Y me bronqueó. y te revienta estar pagando la colegiatura estratosférica revienta. de tu hijo. Sí, me choca. Sí, no me quiero ver muy la escuela debe ser gratuita, laica. Bueno, es que Pública. así tendría que ser, bueno, Yo constitucionalmente así soy es. de la idea, Pero que crees sea que un buen nivel, sí, ¿no? pero O sea, ¿tú yo crees que creo hay un nivel educativo no, importante pero en el yo país? creo que también tiene que ver mucho los padres, ¿no? Yo sí soy mucho de la idea de que a lo mejor una escuela pública y dar unas herramientas adicionales, o sea, y también demando ese derecho de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país de buen nivel, así como en Estados Unidos o en otros países de primer mundo, que las mejores universidades, las mejores instituciones son públicas. Claro. ¿No? Sí, pero porque las Entonces, cosas funcionan y que porque... deben de funcionar y que si tú ves por ahí que está flaqueando algo, pues que entonces sí, ¿no? Ejemplo, yo donde flaqueé más fue en el inglés, ¿no? Porque yo no tenía inglés y en computación en su momento, y mi papá. Yo pasé por todas las escuelas, Harmon Hall, Interlingua, o sea, todas. ¿Y sabes cuál fue lo mejor? El Centro de Idiomas de UPIXA, que es una escuela pública del Politécnico. Y así fue mi contacto. Y yo no sé si yo ya estaba reprogramada o programada con mi papá, porque mi papá tenía también ese concepto de que él también había vivido en escuelas privadas por mi abuelo, y ahorita te platico por qué. Y decía, o sea, mi papá y a la fecha, me lo dijo hace 8 días, me dijo, yo con tu abuelo pues andaba de una escuela en otra y en otra y en otra, porque cambiaban mucho como de casa. Y y decir, yo veía que además mi papá pagaba y me aceptaban. O sea, sí, estamos a medio curso, a medio ciclo de edad, sí, bienvenido. Entonces, ese como que fue un mal concepto para él desde ahí, ¿no? De que nada más pagas, te aceptan. Si en una escuela pública era tan difícil que me aceptaran, no, señor, pues ya empezó el ciclo. Entonces, él creció con ese concepto y yo también tuve experiencias así, ¿no? En donde decía, pues es buena si el estudiante es bueno. Claro, o sea, cuando una institución pública funciona y tiene altos índices de exigencia y de académica, pues bueno, sí funcionan claramente, ¿no? O sea, hay instituciones públicas que son muy reconocidas, la propia UNAM, de donde eres egresada. ¿Por qué, por ejemplo, decidiste la UNAM, no el Poli? Buena pregunta, porque yo cuando salgo de la secundaria no sabía qué iba a hacer. Era donde estaba, en donde doctora o financiera. Estaba en esa disyuntiva. Entonces mi papá me decía, no te presiones, pero en el Poli ya tienes que saber para dónde estás direccionada. O sea, ahí no hay tiempo. Y para la prepa, en la UNAM, todavía tenía 3 años más para meditar y tener como más cercanía con otras materias. Y dije, no, de ahí. Y hago mi examen, me acuerdo que fui a un curso, hice mi examen, no me acuerdo cuántos aciertos, creo que eran 120 y yo saqué 98. De hecho, acabo de encontrar, ay, cabrón, no la traje, la Gaceta, ¿no? En donde viene mi número de estudiante y mis resultados, ¿no? Me quedé en mi primera opción, que fue la preparatoria 2, que está en la delegación Iztacalco, en circuito, ¿no? Tezontle, avenida Tezontle, y yo encantada. Y esa era la única preparatoria que tenía secundaria. Y yo le había dicho a mi papá, no, déjame ir a la secundaria, porque tenían pase automático los chavitos de secundaria a la prepa. Y mi papá me dijo, no, porque vas a crecer demasiado rápido. Vas a tener convivencia con chavos de 17, 18 años. No me gusta eso. Y entonces me enojé. Yo me enojaba, porque mi papá era tajante en sus decisiones. Y decía, bueno, pues me espero a la prepa. Y yo estaba súper emocionada. Dije, voy a hacer mi examen, voy a entrar, voy a quedar. O sea, siempre es cuando yo digo, voy a quedar aquí, era que sucedía. Que sucedía, ¿no? Quedé ahí, yo era la más feliz del universo y aparte llegaba como niña grande, ¿no? Porque veía a los de secundaria y decía, pequeñitos, ¿no? Y yo llegaba como ya la señorita. Y tuve 3 años más y me dejaron en una ocasión asistir a un anfiteatro para ver los cuerpos ya muertos, ¿no? De los humanos. Me paralicé. Creo que fuimos, no me acuerdo dónde, de un centro de anfiteatro del Poli. Nos mandaron del Poli, sí creo.
y me quedé afuera, no pude entrar. Aparte el olor al formol y yo así de, ¿qué huele eso? ¿A qué huele eso? Y dije, ¿ya esto me voy a dedicar toda la vida? Oh, Y ahí es que fue no es donde, fácil. no. No solamente es fácil iniciar la carrera de medicina, mantenerte, La sino después vocación la debe vocación. estar. La verdad es que si no quieres estudiar absolutamente nada o nada más sacar la carrera y después no formarte y no estudiar nada, pues es que te vas a quedar como médico general y no Y vas fue a... frustrante, te lo Claro. digo. O sea, todos mis compañeros entonces, ay, no, qué cobarde eres. Alicia, güey, no puedo. Y ya me compré unas papitas, estaba ahí sentada y dije, ¿qué Con estaban olor a haciendo? formol. Con olor a formol. Y ya salieron mis amigos. Y ya le digo, a ver, pásenme unas fotos o algo para yo hacer el reporte, porque si no me iban a sacar 0. Pero yo no entré. Está bien. ¿Y en qué momento entonces decidiste ser contador? Ahí, sí, se dije, ya, que aquí no entro. Entonces fue la pregunta de mi papá, ¿no? Que te dije que administradora o contadora. ¿Por qué? Porque yo ya estaba visualizando las facultades del UNAM. Yo siempre he sido como, no es de, pues, saber a dónde caigo, ¿no? Ya había investigado cuánto promedio, porque te piden un promedio, los más altos promedios del UNAM son para medicina, y ya de ahí se vienen, y la facultad de contaduría eran promedios altos, y era un promedio alto y un buen examen. Y entonces ya sabía, y me llamaba mucho la atención que era Facultad de Contaduría y Administración. Entonces de ahí la pregunta y dije, no, contadora. Y ya, hago mi examen, digo, es pase automático, ya no hice el examen, pero los exámenes, ya sabes, de la prepa y todo, y pues ya, me dieron el pase automático a CEU, que también es es un nerviosismo fuerte, porque todo el mundo cree que es un pase automático, y por eso traigo muy tatuada la escuela pública y sobre todo la UNAM. La he defendido y muy fuerte todo el tiempo a lo largo de mi vida, que me dicen, no, hombre, tú tienes el pase automático, o sea, bola de flojos, desespérate. O sea, los que tienen 10, 9 y te piden facultad de contaduría, primero entran los de 10 y los de 9, y si tú tienes 8, 9, pues a lo mejor quedas fuera, papacito. O sea, Aunque tengas el pase automático. Aunque tengas el pase automático. O sea, los que le echan ganas y tienen buenas Sí, es que el pase automático es un decir. Bueno, es que también ha sido muy criticado, ¿no? Es como no descender o en el fútbol en la primera división, como que bueno, es tú muy juegas criticado. la prepa como sea y de todos modos tienes un lugar que a lo mejor le estás quitando a alguien externo que sí tiene mejores cartas credenciales académicas que tú. Pero sí tienen ese filtro, y pocos son las personas que saben si no están ahí adentro. De que primero las bandas de los nerds, y pues ahí andábamos. Y todo un muy buen nivel. Yo me acuerdo de mi escuela y digo, wow, con el poco presupuesto y las maravillas que hay. Una aula que a lo mejor no teníamos lujos, ¿no? Porque pues te digo, los diplomados que estudié en el TEC, pues sí, proyector y las sillitas muy monas y el cafecito muy mono, todo alfombrado, todo muy bonito, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Nuestro estacionamiento de la facultad era chiquitito, ¿no? Y ya pues en escuelas privadas grandes, porque es lógico, la mayoría de los que estábamos en UNAM no teníamos carro. Pues claro, llegas en metro. No, llegas en metro y en el Pumita, ¿no? La mayoría. Y había gente de muchísimo dinero, ¿eh? O sea, de familias de mucho dinero con esa filosofía que mi padre tiene. Y a mí me demuestras que estudias y estás en la máxima casa de estudios. Entonces, los salones muy bonitos. Yo era la más feliz. Pues te hubieras traído una playera de Puma. Sí, mira, sí la tengo, ¿eh? O sea, no me tientes. No, sí, sí reconozco que los egresados de la UNAM sí lo traen tatuado. Sí. Y mi hijo le va a los Pumas. Se infarta a mi esposo, ¿verdad? Mi esposo es americanista. No, como mi padre. Bueno, qué bueno que entonces le pusiste a los Pumas. Fíjate que ahorita que dije que mi padre era americanista, yo le fui a la América de chiquita porque yo sentía un compromiso por no ser niño. ¿Cómo? O sea, tú de no ser el hijo primogénito varón, como serio? lo veía con mi padre y mi abuelo. Entonces decía, no importa que sea niña, no tengo tema, pero voy a ser americanista como mi padre. Claro. Y ya después me dijeron Villamelón. Y cuando me fui a los Pumas, pues dije, a ver, no soy Villamelón. Hoy entré a la UNAM y esa es mi familia.
Entonces tiene una razón de ser, no que voy al Necaxa y ahora le voy al Atlas, ¿no? O sea, bueno, no tiene nada de malo ir al no tiene Necaxa. nada de malo. Yo le voy al Necaxa. Mira, la Yo le voy al atiné. Necaxa. Y Franco también le va al Necaxa porque hay que Hay instruirlos que... en la buena educación y gustos, ¿no? Mi socio, que le mando un saludo de la consultoría, también le va al Necaxa. Son como 3, ¿no? En la ciudad de México. No, es cierto. Pues sí, pero es que es un equipo muy exclusivo, no todo el mundo le va. Sí, es muy VIP. Entonces hay que irla al Necaxa, al Real Madrid, a los Yankees, sí, después Real todo lo demás lo Madrid. puedes coger. Okay. Sí, ya vi que lo tienes con la playera del Real Madrid. Exacto. Vi por ahí una foto. Pero Oye, así mi vida. Oye, Alicia, bueno, vamos a darle un poco el giro al tema profesional, porque Sí. también me llama mucho la atención tu currículum, que siempre trabajaste desde un inicio en empresas privadas, en el sector privado. Sí. En buenas empresas, empezaste Sí. en Colgate, me parece. No, en Cargill de México. Es una empresa enorme que mucha gente no la conoce, pero es un monstruo atrás de los monstruos. Le vende el aceite a McDonald's, le vende bueno, ya no sé si es la glucosa o a Coca-Cola, meat, o bueno, carne, a varios distribuidores de carne muy fuertes. Entonces él es el monstruo atrás de los monstruos. Y yo empecé como becaria de impuestos. Fíjate que mi primer empleo fue en un despacho de auditoría. Pero pues fueron donde me abrieron las puertas y es cuando tú empiezas a buscar empleo y dices, bueno, pues donde me acepten, ¿verdad? No tengo experiencia. Es que como bien decías al principio, o sea, hay carreras como puede ser Derecho, Contaduría, por ahí, pues que no sé, los administradores también, como que son muy versátiles y caben en todos lados. Entonces, los contadores pueden estar en el sector público, en auditorías, en despachos privados, en empresas. Pero tú realmente, salvo esta a lo mejor experiencia en este despacho, toda tu vida estuviste en el ámbito empresarial y en empresas importantes. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve siempre, también trabajé en despachos, pero cuando uno prueba la empresa, yo trabajé en Unilever, la verdad es que te gusta. Es el glamour, es entenderle a cómo funcionan los negocios y las industrias en México. Hay un escalafón muy establecido de el CEO, los vicepresidentes, los directores generales, los gerentes, las líneas de negocio. Es interesante. Entonces, claro que te atrapó. Y después seguiste en Colgate y después en General Motors y terminaste en... Asesor senior, que es la consultoría que estamos ahí en... Sí, pero ahorita voy para allá. O sea, en el ámbito empresarial, eso fue como... eso fue como que mi ruta, pero fue difícil. A ver, platícame un poquito. Fue difícil. Tu experiencia en el ámbito empresarial, ¿por qué fue difícil? Y después pasamos a por qué te independizaste, porque eso está complicado. Fuerte, ahorita platicamos. está fuerte, y sobre todo porque fue difícil porque yo venía de la huelga. O sea, a mí me tocó en la preparatoria la huelga de la UNAM. Entonces, cuando me tituló, venía de la huelga. Bueno, ahí todavía no estaba titulada. Oye, era la época en donde salían en las publicaciones. No se contrata a gente de la UNAM. Era claramente discriminatorio, pero te tocó eso. Me tocó eso. ¿Y luego cómo lo sorteaste? El rezago, porque yo estaba en prepa, tardé todavía 4 años y medio en salir y todavía quedaba, o sea, esa colita de no se aceptan. Fíjate que estuve tiempos perfectos, personas ideales. Yo metí currículums, muchos, hace mucho que no veo un currículum subrayado mío, porque bueno, te vuelves independiente y es difícil que te prepares. Aquí está, sí hice mi tarea, sí, preparo un currículum, y bueno, lo he preparado, ahorita te platico para qué me lo piden, porque ya lo tenía listo, y ahora te digo. Y empecé a meter, y rechazos, ¿no? Dije, bueno. Y yo le tiraba a una empresa transnacional. Siempre fue en mi mente, y ¿sabes qué? Yo creo que era mucho la mente de esa época de los estudiantes de la UNAM, ¿no? O sea, en el TEC, en otras escuelas, te preparas para administrar tu empresa. La de papá. La de papá, la del abuelo, la del tío, la del amigo del papá, etcétera, ¿no? O la del socio de papá. Nosotros de la UNAM nos preparábamos pues para trabajar en otras empresas. Yo decía, no, yo nunca me visualicé en una empresa familiar. O sea, así de que el amigo de mi papá, jamás. O sea, yo era voy a estar en las transnacionales.
sea, jamás me visualicé una empresa chiquita, jamás, nunca. Entonces siempre fue de voy a entrar a Coca-Cola, a Pepsi, a lo donde sea, pero fuertes, fuertes, ¿no? Y sabía que no iba a ser fácil, porque tenía toda la competencia con la huelga y a toda la competencia de las privadas, porque fueron así de que todos los de la UNAM se fueron así a las privadas, pero a las privadas, algunos a las fuertes y algunos a muy chiquitas, pero yo decía, no te lo creo que contrates a una empresa, perdóname, una persona de una escuela privada patito que al de la máxima casa de estudios con un promedio de 9. O sea, no te lo creo. O sea, ¿qué tienes que...? O sea, yo sí, siempre fui muy así, ¿no? Como de... Bueno, es que también es un tema de talentos y capacidades. Eso, o sea, pon un examen. pues claro. O sea, perdón mi francés, pero... No importa de dónde tengas pon el un título, examen. pero pues, demuestra el Eso conocimiento. fue mi arma letal. Yo retaba mucho a recursos humanos y a los filtros así de, no, de la UNAM, ponme un examen. O sea, siempre fui retadora. O sea, me daba... La desigualdad es algo que me hierve la sangre, así de, ¿no? Fíjate, pero había desigualdades en términos de oportunidades y académicas, ¿no? Que te molestaba. Y tú dices, a ver, échenme al ruedo, échenme al toro. Órale. Y a ver de qué cuero salen más correas. Y soy hasta la fecha así, ¿eh? Alguien que me reta de que, oye, que la reforma fiscal, a ver, pues demuéstramelo, papacito, no vamos a estar hablando a lo güey, ¿no? Entonces, fui muy retadora y creo que mi personalidad, mi padre siempre me dijo, eres una triunfadora, yo siempre diplomas de primer lugar de aprovechamiento en todo, en kinder, primaria, secundaria, en todo. Entonces yo me casé con esa idea y decía, pues es una chingona, ¿sí? Entonces yo llegaba así, pero pues hay veces que no nada más es de decir soy, ¿no? Y mi papá me decía, hay que demostrarlo. No nada más es decir, qué fácil. Sí, porque ¿no? lo puedes aparentar. Y lo puedes aparentar. Lo puedes alardear, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo en un trabajo, en objetivos. Bueno, para eso te el cuento largo. Entro a ese despacho, pero yo ya había metido muchos currículums y decía, no estoy a gusto aquí. Tuve muchos comentarios muy feos a lo largo de mis inicios. Un día escuché, ahorita me acordé mucho en ese despacho, una chamaquita de la UP. Está diciendo, no, es que todos son unos mugrosos, así, criticando a los de la UNAM. Y yo fíjate, ese día me estaba preparando un café. Y yo en ese entonces, yo no me acuerdo si traía carro ya, no me acuerdo. No, todavía no traía carro. Y el carro lo compramos porque yo trabajaba en Santa Fe, en Cargill de México, y luego a CEU, y luego al aeropuerto, que es por donde viven mis papás. Entonces eran unos trayectos así de muerte, ¿eh? Y sacamos el carro y ahorita te digo la dinámica de cómo compré mi primer carro. Y ya, total. Y escuché que decía, es que son unos mugrosos y unos tontos. Y yo dije, a ver, se llama Vania. Fíjate, nunca se me olvidó su nombre. Y digo, ¿qué crees? Yo soy de Luna. Y trabajo en el mismo nivel que tú, fíjate. Entonces, ¿me puedes decir el Premio Nobel de Literatura de este año? A retar. O sea, a retar, ¿no? Y obviamente pregunté algo que yo sabía, ¿no? Porque si no, sé qué quemada. Y no, Alicia, es que tú eres diferente. ¿Y sabes qué me dijo? Es que tú eres alta, delgada. Y yo... O sea, por la apariencia. ¿Qué? Dije, ¿así piensan todos los de tu escuela? No, o sea, así, en trones, ¿no? O sea, muy mal, muy siempre defendido a la gente, siempre. Y yo conviví con gente que decía, traigo 20 pesos, que nada más es para venir y regresar. No tengo para qué comer, ¿no? O sea, me impacta... Porque decía, güey, nos cooperábamos entre todos y le comprábamos algo de comer, ¿no? A los estudiantes. Con los que yo aprendí contabilidad y todo eso, era ese nivel, ¿no? Y escuchar a una chamaquita decir eso era como... Sí, bastante humillante, ¿no? Sí, era bastante... gente que con mucho esfuerzo, papás muy orgullosos de que sus hijos, venían gente de Puebla, de Tlaxcala, y llegaba a las clases a estudiar con una vocación, con una ilusión, con... Sí, ahí te das cuenta que la educación es el principal
detonador de la ascensión social, ¿no? O sea, sí, eso es tal vez sea la única, ¿no? Entonces, por eso no meterle a la educación en este país, a la educación pública, pues es un crimen, ¿no? Porque estás condenando a generaciones y a millones de personas a seguir ahí, o sea, y yo he entrevistado a mucha gente de la UNAM, trabajo con mucha gente de la UNAM, y sí, tienen como historias similares. Hacen 2 horas a la UNAM, a CU, siempre con 3 pesos en la bolsa y llegan y se compran unos tacos ahí la comida de nosotros era tacos o sea, había cafeterías, sí. ¿no? Y pero los tacos los tacos de canasta son famosísimos en la UNAM, ¿no? Y son de las gentes más entregadas y gente que yo conocí que era de explícame y súper inteligentes o sea, porque sabían todo el esfuerzo de la familia. Sí. De que todos se unían para que alguien estuviera en UNAM. Esas historias son verdaderamente admirables. Aleccionadoras. Y porque es como reconocerles la cuota de sacrificio que han tenido que hacer para obtener un título. Y este título hoy a veces te quedas corto, pero hay que seguirle, pero les da acceso a conocer gente también. A conocer gente, y como lo he dicho en la introducción de este programa, la pobreza no es traer 20 pesos en el bolsillo y que no te alcance para... No, la pobreza no es eso, no es la falta de recursos, es la falta de acceso a las personas. Si eres pobre de acceso a las personas, entonces estás verdaderamente pobre en tu interior, en tu vida, y la UNAM te da eso. O sea, te da una capacidad de relacionarte con un montón de personas de todo tu entorno, porque como tú dijiste, había gente que venía con 20 pesos y había gente de mucho dinero. Con Mercedes, llegaban en los el estacionamiento. Con Mercedes. ¿Por qué? Porque dijeron, aquí quiero estudiar. Entonces, eso te dio unas herramientas, unas habilidades sociales mucho más retadoras para entrar a estas empresas, ¿no? Y la pobreza de la mentalidad, más que de las relaciones, porque las relaciones las tienes que construir. O sea, es diferente a cuando entras a un diplomado de una escuela, y por eso yo entré, porque dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Porque para empezar a entrar a una maestría, una especialidad en UNAM, es un buen de exámenes. No cualquiera entra. Es bien difícil entrar. Y pues, a las privadas nada más pagan. O sea, a mí no me hicieron ningún examen. Bueno, depende de cuáles. Yo tenía un maestro que decía, había unas universidades privadas. En algunas. Escuelas que tienen dos requisitos. 1, paga tu colegiatura, y 2, no te mueras. Y ya con eso sacas el título. Entonces, ¿cómo crees? Bueno, es una forma un poco curiosa de decirlo, porque, o sea, que del poco nivel académico, simplemente paga tu colegiatura y no te mueras y vas a tener el título, ¿no? Entonces, pero bueno, ya para no estar como dándole la vuelta al tema de la trayectoria, de la UNAM, porque sabemos que eres una puma consolidada, sino más bien tu experiencia en estas empresas, porque dices que no me fue fácil. Uno, por este tema de que traes aquí la etiqueta de que eres de la UNAM. Sí. Y por otro lado, ¿por qué te resultó difícil? El defender lo que quieres también es difícil. Haz de cuenta que yo entro a Cargill y entré como becaria, y casualmente mi compañera era de la UP y de mis mejores amigas. O sea, que hay gente de todo, buena, inteligente, en cualquier escuela, no me caso con ninguna. Y yo me fui metiendo como también en ese mundo, ¿no? Porque Cargill todos eran casi haz de cuenta que los puestos directivos gerenciales, pura escuela privada. Y asesores, especialistas y todo, muchos de escuela pública. Entonces decía, está súper mega marcado esto, ¿no? Sí, está marcado. O sea, está súper marcado, y yo decía, pues no, y así entre como más que va subiendo, bueno, pues entonces el CEO y el DPP sí, no era así de ya estudió en el MIT o en el extranjero, o bien expatriado, ¿no? Ya ni siquiera el mexicano del TEC de la Náhuatl, no, chaparrito. Ya, los vicepresidentes es el argentino, el holandés, el gringo. Y empecé a conocer eso, lo que tú dices de una transnacional. La verdad es que Cargill fue maravilloso. Yo ganaba más que alguien que se mataba en los despachos contables, y pues muy padre. Ahí compro mi carro, mi papá me dijo, vamos a pagarlo entre los dos, yo tengo la posibilidad de
Mi papá nunca fue de un carro nuevo, me dijo, te voy a comprar uno usado. Dije, ay, no. Digo, no, porque, o sea, me va a dejar, yo nunca pensé en el qué dirán, yo lo que pensaba era, y si se me descompone a la mitad del trayecto, yo no le sé ajustar y, no, papá, no me va a dejar tirada y yo no voy a saber qué hacer. Dije, no, uno nuevo, pero ¿qué te parece si lo pagamos entre los dos? Y también, pues, así me va a obligar a cuidarlo, porque pues me va a costar a mí también. Y me dijo, papá, ok, entonces nuevo, pero lo sacamos a crédito. Y pues casi todo mi sueldo se iba en la mitad de la mensualidad del carro. O sea, yo nada más cuando fui becaria trabajaba para el carro y para alguna chuchería. Mi papá me seguía apoyando. Entonces así, y entonces entré como a un club en donde, de la UNAM, pero trae carro del año, ¿no? Y es 2-3 inteligente. Digo, bueno, no quiero verme arrogante, pero era sí le gira 2-3 la piedra, ¿no? Y es 2-3 ahí media amigable y como que entraba en el mood de los de... Ya encajabas. Ya encajaba y no me decían apestosa, ¿no? Como me dijeron allá que era una mugrosa. Entonces dije, bueno, que entonces no tuve riñas, no me enojé con él, dije, bueno, pues, estemos bien, estemos tranquilos. Y llega el momento en que me dices, chaparrita, ya terminaste la carrera, ya no puedes quedarte becaria, ya, next. ¿Qué quieres? ¿Te quieres quedar aquí? Hay una vacante en cuentas por pagar. Y yo, ¿cuentas por pagar? Y yo, sí, y ya sería paso automático. Y mi papá, claro, acéptalo, es una gran corporación. Y dije, es que a mí lo que me gusta son los impuestos. O sea, era becaria, sacaba copias, iba al SAT y todo, pero yo iba al SAT en Suburban. O sea, yo iba al SAT en super taxis porque yo llevaba los documentos, que los documentos valían más que mi carro, ¿no? Sacaron un acta constitutiva. Y te mandaban con chofer. Y me mandaban con chofer al SAT y ya así de, ya viene la de Cárgil. Bueno, por eso te gustó, pues a todo por eso me gustó, eso es la buena cosa. Entonces yo llegaba así de, vengo de Cárgil de México y el SAT ya sabía, pues que eran grandes corporaciones, ¿no? Entonces ya entregaba y todo, y entonces, pues yo viví muy bonito esa etapa. O sea, el ir al SAT para mí era maravilloso. Me aventaba todo el día, porque pues me tenían esperando ahí. Hoy te siguen hasta... Hoy siguen también. Esperando ahí, siéntese 5 horas y al final te dice regrese porque no quedó. Y sí, y la tecnología en esa época era de papel, yo llevaba los discos 3.5, que la gente que a lo mejor no está escuchando, a lo mejor ya ni iba a saber qué es eso, y llevaba toda esa información y para mí fue un sueño trabajar ahí. Pero no quería estar en cuentas por pagar, porque yo ya había aprendido de impuestos, iba muy relacionado con lo que yo me iba a especializar, siempre lo tuve claro, dije, impuestos, no cualquiera lo va a saber. O sea, siempre tuve esa mentalidad, mucha gente veía en la universidad que le daba vuelta, ay, no, impuestos no, esa otra materia, a ver, ¿qué puedo escoger? Le daba la vuelta y dije, ¿le dan la vuelta a esto? Digo, también le dan vuelta a costos y a otras cosas también complicadas, pero esto dije, ahí está. Y les dije, muchas gracias, Cárgil de México, les agradezco la oportunidad. Fíjate cómo tomaste una decisión. Y mi papá, por lo que realmente querías. Sí. Por lo que realmente mi papá dijo que fue un error garrafal. Te apasionaba. Y dijiste no a una gran empresa y fuiste a buscar. Y al paso automático también, que tenía, porque ya no iba a competir con nadie. Tú tienes un amor-odio con los pases automáticos. Ellos me dijeron, ya no vas a competir con nadie, en automático entras. ¿Y te fuiste a? Grupo Posadas. A Grupo Posadas. Una empresa mexicana. Mi papá infartado, y cuando llego me dicen, todavía falta tu examen profesional, chaparrita, y necesito una persona ya titulada. Y le dije, ok, mi examen profesional es un mes. En un mes, yo estoy titulada y regreso contigo titulada, dame la oportunidad. Si no me corres. Siempre he sido así. Y me dice, ok, te esperamos con tu cédula y entonces te voy a dar la oportunidad. No, bueno, yo estaba... así de, si repruebo, o sea, espérate de la reprobada, si no, perdía mi empleo. Y afortunadamente, bueno, paso el examen, bla, 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 y ya, me quedé nada más un año, porque sí era bastante, en ese momento, Grupo Posadas compró Aeroméxico, estaba fuertísimo el trabajo, eran 300 hoteles, cada hotel era una mini empresa, era entregar impuestos de todo, era hacer dictamen fiscal de todos los 300, bueno, así, más Aeroméxico, es una locura. Y yo entraba a las 8 y no tenía hora de salida. Entonces, en ese entonces estaba por Reforma y no tenían estacionamiento. Y yo con mi carro nuevo y en la calle.
Entonces yo ahí hice pacto con el viene, ahí conozco a una de mis mejores amigas, a Jessica, que ya más o menos sabes de su existencia, y desde esa época nos conocemos. Y dije, esto no es para mí, una empresa mexicana. Lo que más me impactó ahí fue de que me dijeron, yo en Cargill pedía la papelería como becaria, y yo decía, todos los seniors tenían así un buen de post-its, de todos colores, sus plumas, todo, pues yo era la becaria, yo hacía todo, ¿no? Y, ay, sí, las banderillas, déjame, pongo ahí las banderitas de colores para el SAT, y aquí va la firma, y yo entraba con los directores, toda mona, y en ese orden que ese te orden y el gustaba, dinero, todo. y el dinero que no se escatimaban, yo pedía papelería así de 5,000 pesos la papelería, ¿no? Entonces, llego aquí y me dicen, bueno, este es tu lápiz, este es tu pluma. Y cuídala porque no la vas a tener que traer. Y el lápiz, cuando ya esté así, te lo cambio por otro nuevo. Y la pluma, cuando esté la tinta aquí, te cambio por uno nuevo. Yo me quedé así. ¿Qué? Nunca esperé a que eso pasara. Yo me compraba mis plumas, yo me compraba mis lápices como yo quería, pero a ese nivel. Ok. Y pues fue así de... como un balde de agua fría, de no quiero estar aquí. Aprendí mucho, mucho. Conocí a gente muy querida, pero dije no. Y corrí. ¿Y te fuiste a? Me fui. Y ese casi, creo que sí viene por ahí. Me fui con los primos de los dueños de Cervecería Modelo, se llama Grupo Gundi, y ellos se encargaban del empaque y embalaje. Y fue lo que encontré, me aceptaron, y pues era como una empresa que trabajaba con el monstruo de Grupo Modelo, también hacía empaque y embalaje a Coca y a otros más. Aprendí mucho y ahí me da la grandiosa oportunidad de que mi jefa, que ahora es mi clienta, saludos, de la consultoría, estaba embarazada y se va de incapacidad. Uh-huh. Y entonces nos dejan sin jefe y como pequeños líderes a los seniors. Uh-huh. Y yo empecé a tomar como un poquito más de responsabilidades. Y en eso renuncian, por azares del destino, empiezan a renunciar las personas y entran otras nuevas, y me convierto en la con más antigüedad, y quedé al frente del equipo hasta el retorno de mi jefa. Uh-huh. Y comencé a probar las mieles de liderazgo, de hacer un buen equipo, les llevaba helado en la hora de la comida, comía con ellos, porque pues yo venía de subir, ¿no? Y yo no era una jefa, yo era la que estaba temporal. Y posteriormente regresa mi jefa, hay algunas cosas que no me gustan, nos mandan a una planta a la salida de Puebla, yo estaba en Torre Esmeralda, era el ambiente que yo estaba como acostumbrada, ¿no? Haciendo corporativo. Ya te habías acostumbrado a lo bueno, y luego te mandan a una planta, pues no. Me mandaron a una planta y ya no encajé mucho, porque yo salía tarde, ya todos salían a las 6, estaba peligroso, yo tenía que agarrar un pedazo de carretera, ya no me gustó. Uh-huh. Y me salgo, renuncio y entro a Colgate. Pero Colgate es una empresa ya. No, bien. Bueno, Colgate, yo sigo amando Colgate. O sea, sigo conviviendo con ellos. Uh-huh. Mi esposo sigue trabajando ahí. Entonces, ahí lo conoces, de hecho. Ahí lo conozco, y es el mejor, o sea, todos han sido muy buenos empleos, pero ha sido la mejor experiencia laboral en donde una empresa de verdad se pone la camiseta de sus colaboradores. O sea, sí, hay una cultura de RH importante. No, bueno, o sea, ahí aprendí a exponer ante un director, me capacitaban para exponer, saber mirar a los ojos, direccionarte, o sea, no era de aventarte a dar un curso, o sea, no, te dan unas herramientas impresionantes, capacitaciones, el yo-yo así con la carita de sonrisas, Colgate sonrisas, no me acuerdo ahorita el eslogan, pero una sonrisa, tontería y media, ¿no? La pluma, reconocimiento para los mejores proyectos, un desayuno, con decirte que para las personas de la planta, porque ahí había una planta, hacían misa para el 12 de diciembre de la Virgen, ¿no? Y todos los de la planta esperaban ese día del Santo de la Virgen, porque había una misa, una convivencia, o sea, a ese nivel, uh-huh. A ese nivel de que te casas. Mi papá estaba
bueno, no le puse stickers a mi carro en ese momento de que soy Colgate porque ya Lo no querías podía. lo querías rotular. Yo lo quería ponerle rotular, Colgate. soy Colgate, ¿no? Me acuerdo mucho que mi mamá un día, no sé de dónde sacó un póster de una tiendita, ¿no? Con todos los productos de Colgate, estaba en mi recámara. A ese nivel me enamoré de Colgate. Oye, o sea, de los productos. Ahí quería llegar, porque finalmente, como lo decíamos, el mundo empresarial te atrapa y es padre. Hoy se puede un poco degradar, porque con estos temas del emprendedurismo y que sé líder y sé tu propio jefe y sé emprendedor, etcétera, como moda. que hasta está mal visto Trabajar trabajar para en una empresa. Sí. Cuando era lo ordinario, ¿no? Sí, Cuando era es lo el sueño es de ahí en donde cualquiera. aprendes, es en donde tienes jerarquía, Sí. donde tienes que cumplir horarios, donde Sí. tienes que tener disciplina, donde tienes que cumplir Reportarle a un reglamentos, jefe. o sea, hay reportes, hay una toma de decisiones, hay una línea de negocio, hay un sentido de negocio, que si nada más dice, es que voy a poner una aplicación para no sé qué, y ya, bueno, pues sí, pero necesitas, aquí hay learning, ¿no? En las empresas. Entonces, hoy lo degradan porque el godinato. Ser godín, pues no tiene nada de malo, ¿no? Si todo el mundo fuéramos emprendedores, líderes, etcétera, pues ¿quién va a trabajar para quién? Sí. O sea, cuestiones básicas, ¿no? Trabajo, capital, o sea, es importante. Pero a pesar de que esto te enamoró, este mundo, ¿qué pasó? O sea, como que después de tantos años, de pronto decides dar ese paso al cual tú ya no habías querido dar, ¿no? O sea, porque habías querido, o siempre lo tuviste muy claro, voy a aprender, voy a tomar esta experiencia. No. ¿Qué fue lo que pasó? No. Yo, con el dolor de mi corazón, con Colgate, ya empezaba a ser una mujer hecha y derecha, ya iba a cumplir 30 años. Entre los 20 y tantos, ya iba a cumplir 30 años y dije, bueno, ¿qué sigue? Pues voy a comprar un depa, bla, 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 ¿no? En el tema de crecimiento personal. Y me decían, no, pues con este sueldo, la verdad es una gran empresa, pero sí, en ese momento, ahorita yo no sé cómo están los sueldos, pero en ese momento sí siento que por todas las prestaciones que te daban, o sea, te daban una de prestaciones impresionante. Bueno, pues yo podía comprar los cepillos dentales, Suavitel, el Rosita, Fabuloso, las pastas, así, a 3 pesos, ¿no? Y yo así de, economizaba un buen. Yo en Navidad hacía canastas de Navidad para toda mi familia, así de productos de Colgate, ¿no? Pero no tenía un sueldo alto. Y entonces no aplicaba para un departamento que yo quería, porque yo quería vivir por la zona. En ese entonces estábamos en Legaria, no era Polanco, pero pues está así pegadito. Y decía, híjolas. Pero dije, no, me voy a aguantar, amo a Colgate, aquí me quedo, me encanta. Lo amo, me aguanto. Pero un día me hicieron un comentario, no puedo decir quién, pero me hicieron un comentario y sí me dolió mucho. Porque... O sea, tú cuando te hacen comentarios como esta sí, chava... yo creo que traigo algo ahí, debo decir a mi psicólogo. Entonces, sí, porque sí traigo ahí como una herida. O sea, te pican la cresta una herida. Y te prenden un botón, sí, ¿no? Decirte, sí, creo que sí. Había una vacante en nuestra área de impuestos. ¿Pero qué te dijeron? El sueldo era muy poco y se le sale decirme. Es que tenía un amigo que estaba en Philips y me dijo, no, sí quiero entrar a Colgate, pero sí, está bien castigado el sueldo. ¿Y qué van diciendo? Uno de mis líderes. Pues sí, es que ¿quién va a querer ese sueldo? Algo así se aventó y yo ganaba eso. Dije, sí, tienes mucha razón. ¿Quién va a querer mi sueldo? En ese momento me metí a OCC y empecé a mandar currículums. Y a los 2 días me hablaron de General Motors. Era el doble de lo que ganaba. Obviamente me quitaron un buen de prestaciones, ¿no? No sé, un buen de cosas. Olvídate de los productos, de las pastas, olvídate de todo, de tu llavero, de tanto regalo que te dan. Porque expusiste súper bien. Tienen una USB en forma de pastita. O sea, tontería, de verdad, tontería, pero era padrísimo llegar a una junta con tu USB en forma de pastita. Que dijera Colgate. O sea, gastaban mucho en ese tipo de cosas y sí te creaban el sentido de pertenencia y la camiseta. Entonces dije, bueno. Y fui a la entrevista y me quedé. Me quedé y todavía fui a hablar con mi jefe. Y le dije, mira,
tengo una propuesta en donde tengo el aumento del 50% de mi sueldo y si tú me ofreces el 20 me quedo. Y era bien poquito el 20 de lo que ganaba, bien poquito. Era cosa de risa, dices, no manches, por 5,000 pesos, ¿no? Te dijeron no. No, no lo tengo autorizado. Dije, ¿ah, sí? Porque yo sabía que sí lo podía hacer. Y dije, bueno, pues muchas gracias, me retiro, mi último día es el... No, pero te juro que yo ese día salí llorando. Claro. Porque sí me dolió y dije, por 5,000 pesos, digo, no son 5,000, ¿no? Pero te lo estoy poniendo así. Por 5,000 pesos dejaron a una persona que estaba enamorada de esta empresa. Sí. O sea, por 5,000 pesos. Bueno, es que uno se cambia de trabajo básicamente por el jefe o jefa, por mayor posibilidad de crecimiento o por el sueldo. Esas son las tres cosas por las que te cambias. Aquí, pues el sueldo no era significativo, pero eran a lo mejor las posibilidades de crecimiento, ¿no? Y el amor que tenía a la empresa, o sea, me encantaba. Me voy, entro a General Motors, una experiencia maravillosa, me fui como líder y mi posición era la más maravillosa de todo el universo porque entra la conectividad a los autos, se llama OnStar, y era de que tuvieras, digo, ahorita ya cualquier carro trae la pantalla y todo, ¿no? Los mapas y todo. En ese momento no tenían eso los carros. Y entonces nada más los que tenían OnStar tenían esa conectividad para tener Google Maps y todo ese tipo de cosas. Y que si tú estabas en Brasil y se te olvidaban las llaves, tú hablabas a OnStar y te prendían el carro en México y lo podías avanzar. Si te asaltaban, tú decías, llévate el carro y a las 3 cuadras tú hablabas a OnStar y lo deshabilitaban y el carro se frenaba y recuperaban el carro. Era una cosa maravillosa. Pero era un proyecto netamente de Estados Unidos y necesitaban una persona, todos estaban en Estados Unidos, pero lo único que no podían hacer en Estados Unidos eran los impuestos. Claro, son locales. Y alguien que fuera al SAT, y alguien que tuviera la relación con la administradora, que estuviera explicando. Nos explicaron el esquema de negocio. El esquema de negocio, el SAT nos los preguntó 20,000 veces, sí era muy rebuscado y sí causaba como... Y explícales. Ajá, explícales ¿cómo hacen eso? Eso país. Es ilegal. No, claro que es legal y de verdad conocí una maravillosa directora de impuestos, inteligente, sigue ella en GM como directora de impuestos. Y aprendí y era, Alicia, tú eres líder del proyecto, si en algo te atoras, si en algo tienes duda, vienes y me lo consultas y lo vemos. De ahí en fuera tú tomas las decisiones. Dije, ¿qué? O sea, fue un salto abismal. Todos los días tenía junta con gringos, todo el tiempo en inglés, todo en inglés. Fue un reto muy grande para mí porque nunca tuve un gran nivel de inglés, me defendía, pero nunca lo había utilizado tanto. Y yo me ponía súper nerviosa porque aparte hablar inglés es difícil cuando no lo sabes, pero explicar impuestos en inglés es triplemente difícil. Sí, claro. Y yo así de, ¿cómo digo? De los nervios, así el coeficiente de utilidad en inglés. Güey, no más, ¿qué digo? El percent, only percent. Y entonces decía nada más percent y ya para qué le explico que el coeficiente y todo, porque hay gente que no me va a entender, ¿no? O sea, son muchos tecnicismos y nada más era como el concepto. Entonces, maravillada, mi jefe gringo, porque yo le reportaba a 2 jefes, a uno gringo y a mi directora de impuestos, y fue una época maravillosa. No me gustan las formas en que te hacen casarte con la marca. De entrada me dijeron, no puedes traer un carro, o sea, no tienes estacionamiento si no tienes un General Motors. Y yo, ¿por? Bueno, ¿me lo van a dar? Ah, ¿me lo regalan? Ah, bienvenido. Con todo gusto. No, papacita. No, mamacita. No. Entonces yo en ese entonces yo traía un Honda, un City Honda, que amaba, me encanta lo sigo viendo hoy en la actualidad, digo, qué bonito diseño. Entonces yo tenía un City Honda y con el dolor de mi corazón lo tuve que vender y me compré no me acuerdo cómo se llama el carro, como tipo Malibu, no era Malibu, era otro más chiquito, muy grandote, muy gordito. Cero me gustaba el diseño, era un color que no me gustaba, lo compré semi usado porque dije, no voy a comprar un carro que no me gusta. ¿Solamente para tener acceso al estacionamiento? Solamente para tener. Aguanté, porque pagué pensión en Antara, porque en ese entonces General Motors estaba en la esquina de Antara, era propio el edificio, ahora ya se cambiaron a Antara, pero aguanté pagando una pensión en Antara
como 3 meses por tener el carro. Y dije, no, esto es insostenible. O sea, no voy a pagar, eran como 2,000 pesos mensuales Sí, por una eso. Dije, no, vendo mi carro, compro ese carro que nunca me gustó, lo compré seminuevo, pero con una garantía muy buena que me permitió después venderlo. Y esas formas de hacerte usar la marca a la fuerza, creo que no van. Y desde ahí dije, ok, me pagan más, el reto, la oportunidad está padrísimo, pero sí hay cosas que no me encantan. Y de ahí salgo por temas de reestructuración, pero casualmente, pues era la única mujer y era la única mamá. Cuando yo salgo de General Motors es cuando yo le pido la oportunidad a mi jefa y le digo, ¿qué crees? ¿Crees que fue a un tema Sí. de machismo? De decir, el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Y eras tú, Sí. o sea, como mujer y como mamá. Ya eras mamá. Ya tenía 3 meses, ya había estado en la incapacidad, tenía nada, mi hijo tenía como 6 meses, menos de 6 meses. Y bueno, yo creo que ahí el error que mucha gente me dice, fue tu error por haberte ido de donde estabas fuerte. Porque yo estaba en impuestos y le pedí la oportunidad de irme a un área financiera en ventas. Yo siempre tuve la inquietud de estar en el área comercial. Mucha gente me dijo, sí, tienes todo el perfil, pero eres fiscalista. Y estás muy, nada más sirves como para eso, ¿no? Y otra mi vez. ojo sale así. Y otra Mi vez te ojo pican el saltó. orgullo. Y dije, es que también una fiscalista puede tener skills para ventas. Si le sabes explicar bien a alguien de impuestos y todo, te va a comprar. Entonces, mi jefa me dijo, vas para adelante. Si quieres postular salirte, o bueno, para la vacante de ventas. Me muevo. Mi jefe en ese entonces me da la oportunidad, me dijo, me voy a arriesgar contigo, Alicia, porque eres muy, muy, muy de fiscal, pero eres financiera, sabes interpretar estados financieros y eso es lo que necesito hacer. Y duro ahí como 2, 3 años y él es el que me da cuello. Te da cuello. Él de una manera tan ruin que me engañó, ese día todas las salas fue un despido masivo. Y haz de cuenta que todas las salas estaban ocupadas y así de, güey, todas las salas, no hay para juntas. Con todos los que sí iban, y la mayoría fueron mujeres. Cajas por todos lados. O sea, yo jamás había vivido eso. Y yo dije, ¿no? Como de Lehman Brothers, jefe, así como todos. Sí, así de, a ver, agarren sus cosas. Cajas. Ese día te ibas, y ese día estaba conciliación y arbitraje para decirte bye. ¿Y sabes cómo me dijo mi jefe? Me dijo, vamos a tener una junta de pendientes. Y yo, y ya entre todos estábamos diciendo, güey, si te mandan a junta, estás fuera. Okay. Cuando me dijo eso, yo dije, no, ¿cómo él? Si él me escogió y me dio la oportunidad de estar en esta área y he dado los resultados. No puede ser. Le digo, oye, ¿pero quieres que reserve alguna sala? No, yo ya la tengo. Obvio, como era la mujer, Alicia, ¿puedes reservar? Alicia, ¿solicitas café? Alicia, todo el tiempo, ¿no? Dije, va. O sea, yo lo hago, no tengo tema, sé que ustedes son una bola. Pide el café con el que te vas a ir. No. O sea, yo siempre hacía eso. Entonces yo estaba acostumbrada a agendar y hacer la sala. Y dije, qué raro, que ahora yo la reserve, ¿no? Okay. Qué raro. Dije, bueno, ojalá ya ellos ya empiecen a hacerlo. Total, llego con él y me dice, bueno, adiós. Y así veo a recursos humanos. Los abogados. Y a los abogados con un chorro de papeles, o sea, como de notario. De la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y mi jefe se fue. Ni siquiera estuvo en la junta. O sea, no te dio la cara. No. Qué cobarde. Y es un triunfo de la voluntad. Entonces te felicito, muchas gracias por venir. Y terminamos como con todos los invitados. No sé si le puedas dejar a los que nos escuchan, a los que siguen el canal,
una pregunta, como ¿qué se preguntarían? ¿Qué pregunta les deja Alicia? La pregunta es ¿qué han hecho en su vida para dejar un legado? Y no me refiero a un legado material, ¿no? ¿Qué has hecho, qué hiciste hoy, o qué piensas hacer mañana, o qué tienes planeado para dejar un legado que cambie el cambie y que tenga un efecto en la humanidad, y nos vamos haciendo más pequeños, ¿no? En la humanidad, en tu país, en tu colonia, en tu casa, en tu familia. ¿Qué dejas, no? Porque yo desde que tuve mi hijo, fue desde que en algún momento me busque en Google y que vea quién es Alicia Chávez. O sea, sí, qué padre, qué bonito que trabajó en Colgate, qué padre que trabajó en esto, qué bonito, qué padre, ¿no? Pero qué hizo por su comunidad, qué hizo por su país, qué hizo por su género, porque hoy estoy muy casada, no podemos platicar de eso, pero bueno, ya después, qué hizo por su género, a qué apoya y a quién apoya y cuál es su causa. Me encanta. Pues yo creo que Diego va a tener un legado importante en ti y estará muy orgulloso de ti, al igual que tu esposo y muchos de tus amigos, entre los cuales estoy yo claramente. Pues muchas gracias por venir, gracias por el legado que nos dejas, ¿vale? Gracias. Amigos, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de Hablemos Franco.